Hola a todos, Be'ezrat Hashem, día 22 de Elul, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy veremos Parashat Nitzavim Vayelech y nos vamos a concentrar en cómo nada puede tener la voluntad de la persona. Parashat Nitzavim es siempre la última parashá que leemos antes del día de Rosh Hashanah. Hay varios mensajes importantes que hay dentro de esta parashá y uno de ellos tiene que ver justamente con el tema más importante para cada uno de nosotros en calidad de hijos y abadim, servidores del Creador, que es la capacidad de Teshuvah. La Teshuvah hace referencia al arrepentimiento de estas acciones y la acción de retornar hacia el camino correcto del Creador, alejándose de aquellas cosas o conductas que no sean buenas para nosotros y que nos afectan y nos alejan de poder trabajar a Hashem Yitbaraj como debe ser. Algo bien interesante que vemos respecto al tema de Teshuvah se encuentra en el Midrash Bereshit Rabbah, donde dice que Rav Berachia Omer Amarlo Akadosh Baruch Hu le Reuven Ata patachta b'teshuvah techila chayecha sheben bincha poteach b'teshuvah techila. Rav Berachia dice que Akadosh Baruch Hu le dijo a Reuven: tú fuiste el primero en abrir con Teshuvah. Te prometo que el hijo de tu hijo abrirá en Teshuvah. ¿Y quién es el nieto de Reuven? El profeta Hoshea, quien abre diciendo: Shuva Israel ad Hashem Elokeja ki hashalta ba'avoneja. Vuelve Israel a Hashem tu Dios, dado que te has tropezado en el pecado. Claramente al leer esto surge una pregunta. Y es que en realidad sí hubo gente que volvió en Teshuvah antes que Reuven, como por ejemplo Adam Arishon o su hijo Caín, el hijo de Adam Arishon. Ambos hicieron Teshuvah de sus malas acciones. Adam Rishon del pecado que cometió al comer del árbol prohibido y Caín el pecado de matar a su hermano Hebel. Por ende, ¿cómo puede ser que Akadosh Baruj Hu le diga a Reuven que él fue quien abrió la Teshuvah en el mundo? Para entenderlo, hay que primero entender lo que sucedió en la escena de la venta de Yosef HaTzadik. La Torá nos cuenta algo muy interesante que sucedió en aquel momento en que decidieron matar a Yosef HaTzadik. Está escrito en la Torá: Vaishma Reuven vayatzilo miadam vayomer lo nakenu nafesh. Reuven escuchó lo que planearon los hermanos hacer y salvó a Yosef de las manos de los hermanos, diciéndole: no golpearemos mortalmente. Vayomer aleem Reuven al tishpechu dam ashlichu oto el abor azeh asher bamidbar. El hijo de Reuven: no vayan a derramar sangre, envíen a Yosef en aquel pozo que se encuentra acá en el desierto. Y sin embargo, a pesar de que los hermanos escucharon el consejo de Reuven y no lo mataron, sino que solamente lo enviaron a un pozo, sucedió que después de poner a Yosef dentro del pozo, vieron una caravana de Ishmaelim y bajo el consejo de Yehudá decidieron vender a Yosef como esclavo. El Midrash en Bereshit Rabbah explica que Reuven no se encontraba presente cuando vendieron a Yosef a los Ishmaelim, dado que había llegado el turno de Reuven de servir a su padre Jacob, por lo que había tenido que dejar el lugar. Y al volver al lugar, posterior a haber terminado su turno de servir a su padre Jacob, se encontró con la sorpresa que Yosef ya no estaba. Y dice la Torá: Vayasho belejav vayomar ayered einenu vani ananiba. Volvió Reuven a sus hermanos y les dijo: ¿dónde está el joven? ¿Y yo? ¿Dónde puedo ir? Y Rashi explica respecto a las palabras Vani Ananiba. ¿Y yo dónde puedo ir? Que dice Rashi: Anevrach mitzaro shel Abba. En el fondo, que Reuven dijo en ese momento: me voy a escapar de la aflicción de nuestro padre cuando se entere de esto. En años pasados nos concentramos en unas grandezas que posee esta acción de Reuven, que por primera vez en la historia hace Teshuvah y se arrepiente de una consecuencia la cual fue causada por un mal ejemplo que él dio a sus hermanos pequeños un tiempo antes que sucediera la venta de Yosef. Sin embargo, hay otro tipo de grandeza tras esta acción. ¿Cuál? A diferencia del resto de los personajes que ya habían hecho Teshuvah antes que Reuven, volviendo al arrepentimiento de sus acciones, si fijamos bien, aquella Teshuvah fue realizada solamente después de sufrir consecuencias del acto incorrecto. Es decir, el arrepentimiento de Teshuvah de personajes como Adam Arishon y Caín vino solamente después de que recibieron una mala consecuencia, Shem Yirachem, Chas v'Chalila, producto de sus acciones. Y fue ahí que volvieron el arrepentimiento. En cambio, en el caso de Reuven no fue así, sino que vimos en la acción de Reuven
algo que no se había visto nunca antes en la historia, donde por iniciativa propia de él, su iniciativa, hizo teshuvá y no esperó tener que sufrir consecuencias de sus actos antes de volver a arrepentimiento. Y sobre eso fue que Kadosh Baruj Hu le dijo que nadie había hecho teshuvá frente a él hasta que Rubén lo hizo, refiriéndose a que nadie había decidido hacerlo sin antes haber recibido algún tipo de consecuencia, haciéndolo netamente como iniciativa propia, como un tipo de emprendimiento de la persona. Algunas veces las personas esperan tener la herida para luego ponerse el parche sobre ella. Y para hacer eso, todos sabemos que no se requiere ser muy brillante. En cambio, hay casos donde la persona actúa de forma más inteligente aún y logra ponerse el parche antes de la herida. Logra adelantarse a la consecuencia que podría sufrir Hasbe Jalila y de esta forma logra evitarla. Cuando se espera la herida para ponerse el parche, unas veces puede ser demasiado tarde y otras veces puede dejar una cicatriz irreversible. En cambio, cuando se adelanta el parche a la herida, se logra evitar el daño. Hace unos cuantos años atrás, había un joven en la ciudad de Slutsk, en Bielorrusia. Este joven era el líder del grupo de los niños malvados. Todos lo llamaban a él Yosale Ashovav, Yosale el travieso. Él caminaba orgulloso mientras el resto de los niños temían de él. Un día, Yosale se subió a un árbol alto para mirar desde ahí la ciudad, algo que acostumbraba a hacer de a menudo. Y de repente Yosale ve como en una de las casas que se encontraban cerca suyo se encontraba un padre golpeando a su hijo y gritándole: ¿qué crees? ¿Que te voy a dejar crecer como Yosale Ashovav? Yosale escuchó todo esto y no pudo evitar que su corazón se sintiera como si lo estuvieran pellizcando. Por primera vez comenzó a entender lo que el resto de la gente piensa de él. Cuando bajó del árbol, comenzó a hacer una cuenta de su alma muy profunda y de una forma muy madura. Luego se dirigió a su casa y dijo a su padre: padre, me voy a ir a estudiar a la yeshiva de Volozhin. El padre no sabía si acaso reírse o llorar. Yosale, con suerte, iba al colegio y por ende el padre naturalmente pensó que estas eran otras ideas locas que se le ocurrieron a su hijo y se le iba a pasar. Sin embargo, lo que no sabía el padre es que Yosale esta vez está hablando con toda la seriedad del mundo. Se despidió de todos y se dirigió a la yeshiva de Volozhin e ingresó al cuarto del Rosh Yeshiva, el Gaón Rabbi Haimi Volozhin, el uno más importante del Gaón de Vilna, y le dijo: estimado rabino, llegué a la ciudad de Slutsk para estudiar acá Torah. ¿Cuántas Gemagot te terminaste de estudiar?, le preguntó Rabbi Haimi Volozhin. Todavía no he estudiado nada en mi vida, rabino, pero quiero comenzar a estudiar. El Rav lo miró atentamente con sus ojos penetrantes, ingresando lo más profundo del alma de Yosale, y decidió recibirlo en la yeshiva. Se preocupó de asignarle unos alumnos que iban a estudiar con él de a poco Tanaj, Alajá, Mishnah, Gemara, Musar, etc. El Bet Midrash de la yeshiva poseía un pilar central y ahí fue donde estableció su lugar Yosale. Comenzó a estudiar Torah día y noche. Nadie lo podía parar. Con suerte comía y dormía. No se despegaba del libro Yosale. Hasta que llegó un momento en que Yosale se convirtió en uno de los mejores alumnos de la gran yeshiva de Volozhin, o quizás el mejor de todos. Transcurrieron unos años y Rabbi Haimi Volozhin pidió de Yosale que ingrese en su oficina, donde le tenía esperando 3 cartas que habían sido recibidas con distintas fechas. En la primera carta estaba escrito que la tienda de su padre se había quemado junto con el resto de las tiendas que se encontraban a su alrededor. Y la madre le pedía que vuelva a la casa para ayudarles con el sustento de la casa. En la segunda carta estaba escrito que, producto de lo que pasó con las tiendas, su padre había caído enfermo en cama y su situación empeoraba día a día. En esta carta se le comunicaba a Yosale que desgraciadamente su padre había fallecido, había dejado este mundo. Yosale levantó sus ojos llorosos, mirando al Rav, y le dijo: rabino, yo entiendo que no me hayas querido mostrar las cartas porque no querías que yo deje la yeshiva y deje el estudio de Torah. Sin embargo, hay algo que no logro entender, y es: ¿por qué decidiste mostrármelas ahora? Rabbi Haimi Volozhin
con ojos llorosos también, le contestó diciéndole: hijo mío, decidí mostrarte solamente por el hecho de que quise mostrarte lo importante que es tu Torah en el cielo. Tu Torah y todo el esfuerzo y sacrificio que has dejado en el camino para lograr llegar al lugar donde te encuentras es tan importante que el Yetzer Hara fue capaz de quemar una ciudad completa con tal de sacarte de estudio. Y fue capaz incluso de llevarse el alma de tu padre con tal de generar un quiebre en lo que estabas haciendo y lograrlo con tanto esfuerzo. Y así vuelvas a ser su soldado de nuevo. Por eso, hijo mío, sigue adelante con esa fuerza que vienes trayendo y sigue haciendo crecer esa fuerza. Y no te preocupes, que tu honor y tu hora va a llegar. Transcurren unos cuantos años y a la yeshiva de Volozhin llegaron los dos hombres más importantes de la comunidad de Slutsk para comunicarle a Rabbi Chaim Volozhin que el gran rabino de la ciudad de Slutsk había fallecido y estaban en busca de un rabino que pudiera reemplazar a aquel rabino, pero que pedían que por favor recomendara algún Talmid Jajam importante que pueda tomar el cargo y la responsabilidad. El Rav llamó a su Shamash y le dijo: anda y llama a Rabbi Yosef, por favor. Rabbi Yosef era nada más y nada menos que Yosale, solo que ahora se llamaba bajo el nombre de Rabbi Yosef, por el Torah que él tenía. Cuando Rabbi Yosef llegó al lugar, estos hombres se preguntaron a Rabbi Chaim Volozhin si acaso no era demasiado joven este rabino o este Talmid Jajam que había traído como para liderar la ciudad de Slutsk. Sin embargo, la respuesta de Rabbi Chaim Volozhin fue: ese joven que ustedes ven ahí está lleno de Torah a un nivel que ustedes ni siquiera lo pueden imaginar. Y además, ¿se acuerdan ustedes hace unos años que había un joven Yosale travieso en la ciudad de Slutsk? Quiero hacerles saber que hoy volverá hacia ustedes, pero ya no se va a llamar Yosale Shovav, sino que Rav Yosef, el gran rabino de la ciudad de Slutsk. Y aquí lo tienen enfrente suyo. Rabotai, igual que Reuben, al igual que Yosale, no debemos esperar a que Haz Vejalila sucedan cosas para tener que dejar malos hábitos y volver en Teshuvah, sino que debemos ser más proactivos y tomar nosotros iniciativa para no arrepentirnos en el futuro, ya que la Torah nos dice en nuestra parashá que karov elecha davar meod befija o bilvavcha la'asoto, y que está muy cerca de ti el tema, en tu boca y en tu corazón hacerlo. Vamos a lograrlo. Todos que tengan Shabbat Shalom Burach, Ktivá, Vechatimá Tová. Shabbat Shalom.